La mañana del 14 de marzo de 2018 amaneció como cualquier otra en el barrio de La Paz, en Puebla. Las calles empedradas aún conservaban la humedad de la llovizna nocturna y el olor a pan recién horneado salía de las panaderías locales. Fernanda Solís, de 23 años, salió de su casa en la calle 23 Norte a las 7:30 de la mañana. Llevaba puesta su chamarra azul marino, jeans oscuros y tenis blancos. Su cabello castaño lo había recogido en una coleta alta, como siempre hacía cuando tenía prisa. «Ya me voy, mamá», gritó desde la puerta. Su madre, Patricia Solís, estaba en la cocina preparando el desayuno para los hermanos menores de Fernanda. «¿No vas a comer algo?», preguntó Patricia, pero Fernanda ya había cerrado la puerta. Iba tarde a su trabajo en una tienda de ropa en el centro comercial Angelópolis. Ese día tenía turno de apertura y no podía llegar tarde otra vez. Su jefa, la señora Méndez, ya le había advertido la semana anterior sobre la puntualidad. Pero antes de que continúe con esta historia, quiero pedirte un favor. Si te está gustando este contenido, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote estas historias que no deben ser olvidadas. Fernanda caminó las 3 cuadras hasta la parada del autobús en la avenida Juárez. Varios vecinos la vieron esa mañana. Don Arturo, el vendedor de periódicos de la esquina, la saludó con la mano como cada día. «Buenos días, Fernanda», le dijo. Ella le respondió con una sonrisa apurada. María Luisa Ramírez, una maestra que vivía en la misma calle, también la vio subir al autobús de la Ruta 77 a las 7:45. Se veía normal, como siempre, recordaría después. Llevaba su bolsa café colgada al hombro y estaba revisando su celular mientras esperaba. El autobús llegó puntual. Fernanda subió y se sentó cerca de la ventana, en el lado derecho. El conductor, Ramiro Osorio, un hombre de 50 años que llevaba 15 conduciendo esa ruta, tampoco notó nada extraño. El trayecto desde La Paz hasta Angelópolis tomaba aproximadamente 40 minutos, en hora pico. Fernanda debía llegar al centro comercial antes de las 8:30 para abrir la tienda a las 9 en punto. Pero Fernanda nunca llegó a su trabajo. A las 9:15, la señora Méndez llamó a su celular. No hubo respuesta. Volvió a llamar a las 9:30 y luego a las 10. Nada. A las 11 de la mañana, preocupada y también molesta, la señora Méndez llamó a la casa de los Solís. Patricia contestó el teléfono en la cocina, secándose las manos en el delantal. «¿Está Fernanda ahí?» «No llegó a abrir la tienda», dijo la señora Méndez con un tono de reproche. Patricia sintió que se le helaba la sangre. «¿Cómo que no llegó? Salió de la casa hace más de 3 horas». Patricia inmediatamente llamó al celular de su hija. La llamada entró, pero nadie contestó. Volvió a intentar 1, 2, 5 veces. Lo mismo. El teléfono sonaba, pero Fernanda no respondía. Patricia sintió un nudo en el estómago, una sensación de pánico que le era desconocida. Llamó a su esposo, Roberto Solís, quien trabajaba como mecánico en un taller cerca del centro. «Roberto, Fernanda no llegó al trabajo y no contesta el teléfono». Roberto dejó todo lo que estaba haciendo y salió corriendo hacia su casa. Para las 2 de la tarde, Patricia y Roberto ya habían recorrido la ruta del autobús, preguntando a cada comerciante, cada vendedor ambulante, cada persona que pudiera haber visto a Fernanda. Fueron al centro comercial Angelópolis, revisaron los alrededores, preguntaron en las tiendas vecinas. Nadie había visto a una joven con las características de su hija. A las 4 de la tarde, Roberto condujo su camioneta hasta la delegación de policía más cercana en la colonia Amor. Con las manos temblorosas, llenó el reporte de persona desaparecida mientras Patricia lloraba en silencio a su lado. El agente de guardia, un hombre joven, de no más de 30 años,
tomó la denuncia con una actitud que Roberto encontró demasiado casual. «Mire, señor, en estos casos generalmente las muchachas se van con el novio o con amigas. Espere 24 horas, seguro aparece», dijo mientras escribía en el formulario sin siquiera levantar la vista. Roberto sintió la rabia subirle por el pecho. «Mi hija no es así. Algo le pasó». El agente suspiró y le entregó una copia del reporte. «Vamos a estar al pendiente», dijo sin mucha convicción. Esa noche, nadie en la casa de los Solís pudo dormir. Patricia se sentó en la cama de Fernanda, abrazando una de sus almohadas, respirando su olor, rogando que fuera solo una pesadilla. Roberto llamó a cada familiar, a cada amigo de Fernanda que conocía. Claudia, la mejor amiga de Fernanda desde la secundaria, llegó a la casa llorando. «Quedamos de vernos el fin de semana. Me mandó un mensaje anoche diciendo que estaba emocionada porque había ahorrado para comprarse unos zapatos», sollozó Claudia. «No tiene sentido que se haya ido así». Los hermanos menores de Fernanda, Daniela de 16 años y Andrés de 12, no entendían completamente lo que estaba pasando. Daniela se encerró en su cuarto, revisando obsesivamente las redes sociales de su hermana, buscando alguna pista, algún mensaje extraño, cualquier cosa que pudiera explicar su desaparición. Andrés, en cambio, se quedó sentado en la sala, en silencio, abrazando a su perro, con la mirada perdida. Al día siguiente, cuando quedó claro que Fernanda no iba a aparecer por sí sola, la familia Solís comenzó una búsqueda desesperada. Patricia imprimió cientos de volantes con la foto de Fernanda, su descripción física, la ropa que llevaba ese día y su número de teléfono. Roberto y sus hermanos pegaron los volantes en cada poste, cada pared, cada comercio desde La Paz hasta Angelópolis y más allá. El rostro sonriente de Fernanda comenzó a verse por toda la ciudad. Fernanda Solís Jiménez, 23 años, desaparecida desde el 14 de marzo de 2018, vista por última vez en la ABT Juárez, Colonia La Paz, Puebla. Patricia también acudió a los medios locales. Un reportero de un periódico de Puebla escribió una nota breve en la sección de sucesos. Una estación de radio mencionó el caso durante las noticias matutinas. Pero en una ciudad donde las desapariciones eran cada vez más frecuentes, la historia de Fernanda fue solo una más entre muchas. No generó la atención que la familia esperaba. Mientras tanto, la investigación policial avanzaba con una lentitud frustrante. El detective asignado al caso, Héctor Morales, un hombre de 45 años con 20 años de servicio, comenzó entrevistando a la familia y conocidos. ¿Fernanda tenía novio?, preguntó durante la primera reunión formal en la delegación. Patricia negó con la cabeza. Había terminado con su novio hace 6 meses. Desde entonces no salía con nadie. El detective anotó algo en su libreta. ¿Tenía problemas con alguien? ¿Deudas? ¿Amenazas? Roberto contestó con voz firme. Fernanda era una chica tranquila. Trabajaba, estudiaba los fines de semana en una escuela de belleza, porque quería tener su propio salón algún día. No se metía en problemas. El detective Morales asintió, pero su expresión revelaba que había escuchado historias similares muchas veces antes. «Vamos a revisar las cámaras de seguridad del centro comercial y de la ruta del autobús», dijo. «Mientras tanto, necesito que me den acceso a su computadora y su cuarto. A veces hay información que la familia desconoce». Patricia se sintió ofendida por la insinuación, pero entendió que era necesario. Esa tarde, el detective Morales llegó a la casa acompañado de una agente joven, Sara Velázquez. Revisaron meticulosamente el cuarto de Fernanda. Su laptop, su ropa, sus cuadernos de la escuela de belleza, sus mensajes en redes sociales. Todo parecía completamente normal. No había conversaciones sospechosas,
No había indicios de planes de fuga, no había señales de problemas emocionales o económicos. La revisión de las cámaras de seguridad tomó varias semanas. El centro comercial tenía múltiples cámaras, pero ninguna captó a Fernanda ese día. Las autoridades de transporte público tardaron en proporcionar los videos de las unidades. Cuando finalmente los entregaron, el detective Morales pasó horas revisando las grabaciones. Ahí estaba Fernanda subiendo al autobús a las 7:45, sentándose cerca de la ventana, mirando su celular. El video mostraba que permaneció en el autobús durante todo el trayecto hasta Angelópolis. Pero aquí surgió el primer misterio desconcertante. Las cámaras mostraban a Fernanda bajando del autobús en la parada de Angelópolis a las 8:32 de la mañana. Caminó unos metros hacia la entrada del centro comercial y luego simplemente desapareció del campo visual de las cámaras. El detective Morales revisó todas las cámaras de seguridad del área circundante. Ninguna la captó después de ese momento. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. «Esto no tiene sentido», le dijo Morales a su colega, el detective Jiménez, mientras revisaban los videos por tercera vez. «Hay cámaras en todos los ángulos de esa zona. ¿Cómo es posible que no aparezca en ninguna?» Jiménez se encogió de hombros. «Hay un punto ciego entre la parada del autobús y la entrada del estacionamiento. Tal vez alguien la estaba esperando ahí». Era una posibilidad aterradora, pero cada vez más plausible. Los detectives entrevistaron a todos los pasajeros del autobús que pudieron identificar en el video. La mayoría no recordaba a Fernanda específicamente. Era solo otra pasajera en su rutina diaria. Pero una mujer, Teresa Aguirre, de 62 años, sí la recordaba. Estaba sentada 2 filas detrás de ella, dijo Teresa durante la entrevista. «Recuerdo que estuvo mirando su teléfono casi todo el camino. En un momento pareció escribir un mensaje largo. Se veía concentrada, no preocupada ni asustada. Cuando el autobús se detuvo en Angelópolis, ella bajó como todos los demás, nada fuera de lo común». El detective Morales solicitó los registros telefónicos de Fernanda. Cuando llegaron, 3 semanas después de la desaparición, revelaron información importante. Fernanda había enviado un mensaje de texto a las 8:04 de la mañana, mientras estaba en el autobús. El mensaje era para su hermana Daniela. «Hoy me siento rara, como si algo fuera a pasar, pero seguro son nervios por la junta con la jefa». Daniela nunca había mencionado ese mensaje. Cuando el detective le preguntó, ella confesó entre lágrimas: «Pensé que eran solo nervios por el trabajo. No le di importancia. Ahora me siento culpable todo el tiempo». El análisis de los registros también mostró que el celular de Fernanda se apagó o se quedó sin batería a las 8:37 de la mañana, apenas 5 minutos después de que bajara del autobús. La última ubicación registrada por la torre celular la colocaba exactamente donde las cámaras la habían captado por última vez, en los alrededores de la entrada de Angelópolis. Después de eso, el teléfono nunca volvió a tener señal. Patricia no podía aceptar que su hija simplemente hubiera desaparecido. Organizó marchas y protestas frente a las oficinas del gobierno estatal, exigiendo una investigación más exhaustiva. Docenas de familias con casos similares se unieron a ella. «Vivas se las llevaron, vivas las queremos», gritaban las madres mientras caminaban por el centro de Puebla con fotos de sus hijas desaparecidas. Los medios nacionales finalmente prestaron atención. El caso de Fernanda Solís apareció en noticieros de televisión, en periódicos de circulación nacional, en programas de investigación. La presión mediática obligó a las autoridades a intensificar la búsqueda. Se organizaron rastreos con perros en terrenos baldíos cerca de Angelópolis. Buzos revisaron cuerpos de agua en los alrededores.
Se interrogó a conocidos delincuentes de la zona, pero no se encontró nada, ni rastro de Fernanda, ni de su bolsa café, ni de su chamarra azul marino. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Los meses pasaron. El verano llegó con su calor sofocante a Puebla. La familia Solís se negaba a quitar los volantes con la foto de Fernanda, aunque ya estaban desteñidos por el sol y arrugados por la lluvia. Patricia había dejado de trabajar en su puesto de dulces en el mercado. No podía concentrarse en nada más que en encontrar a su hija. Roberto continuaba trabajando en el taller, pero todos notaban que era solo un cascarón del hombre que había sido. Sus compañeros de trabajo lo veían llegar cada mañana con la mirada vacía, mecánicamente realizando su trabajo sin hablar con nadie. Daniela desarrolló ansiedad severa. Dejó de salir con sus amigas, dejó de ir a fiestas, prácticamente dejó de vivir. Cada vez que sonaba el teléfono en la casa, el corazón le latía con fuerza, esperando noticias. Andrés, por su parte, se volvió más retraído. Sus calificaciones bajaron en la escuela. La psicóloga del colegio llamó a Patricia para expresar su preocupación. Andrés necesita ayuda profesional, le dijo. Está procesando un trauma muy profundo. Para octubre de 2018, 7 meses después de la desaparición, el caso de Fernanda Solís se consideraba prácticamente cerrado en términos de investigación activa. No había nuevas pistas, no había testigos adicionales, no había evidencia física. El detective Morales le dijo a la familia con toda honestidad: «Hemos agotado todas las líneas de investigación. Sin nueva información, no hay mucho más que podamos hacer». Patricia sintió que le arrancaban el corazón del pecho al escuchar esas palabras, pero la familia no se rindió. Patricia creó una página de Facebook llamada «Ayúdanos a encontrar a Fernanda Solís». Publicaba la foto de su hija todos los días, compartía información sobre el caso, organizaba eventos de búsqueda comunitaria. La página llegó a tener miles de seguidores. Personas de todo México compartían la publicación, expresaban su solidaridad, contaban sus propias historias de desaparición. Patricia se dio cuenta de que no estaba sola en su dolor. Había miles de familias como la suya, todas buscando a alguien que un día simplemente no regresó a casa. Roberto, por su parte, se volvió amateur detective. Pasaba las noches investigando en Internet sobre desapariciones similares, leyendo teorías, contactando a otras familias, tratando de encontrar patrones. Se obsesionó con la idea de que había una red de trata de personas operando en Puebla. Alguien la tomó, Patricia, no desapareció por sí sola, le decía una y otra vez. Patricia no sabía si creerle o si su esposo simplemente había perdido la cordura en medio del dolor. La Navidad de 2018 fue la más oscura que la familia Solís había vivido. El árbol de Navidad que siempre decoraban juntos permaneció guardado en el sótano. No hubo cena especial, no hubo regalos, no hubo celebración. Patricia pasó la Nochebuena sentada junto a la ventana de la sala, mirando la calle, esperando que tal vez, solo tal vez, Fernanda caminara por esa puerta. Roberto la abrazó en silencio, mientras lágrimas corrían por sus mejillas. «¿Qué le hicimos mal a Dios para merecer esto?», susurró Patricia. Roberto no tenía respuesta. El año 2019 llegó sin fanfarria. Para la mayoría de las personas en Puebla, el caso de Fernanda Solís era solo un recuerdo vago, una noticia que habían visto meses atrás. Pero para los Solís, cada día era una batalla contra la desesperanza. Patricia seguía publicando en Facebook, seguía organizando búsquedas, seguía tocando puertas de oficinas gubernamentales. Roberto seguía investigando por su cuenta, aunque ya no sabía realmente qué buscaba. En marzo de 2019, al cumplirse un año de la desaparición, la familia organizó una vigilia afuera de la delegación de policía. Unas 50 personas se presentaron, la mayoría otras familias con desaparecidos.
Encendieron velas, colocaron flores, sostuvieron fotos de sus seres queridos. Un sacerdote local ofreció una oración. Patricia habló brevemente, su voz quebrándose con cada palabra. Hace un año mi hija salió de casa para ir a trabajar y nunca regresó. No sabemos qué le pasó. No sabemos dónde está, pero no vamos a dejar de buscarla. Nunca. Esa noche, después de la vigilia, algo dentro de Patricia se rompió definitivamente. Llegó a casa y colapsó en el sofá, sollozando incontrolablemente. Roberto la abrazó, sin saber qué decir, sintiéndose completamente impotente. Daniela y Andrés los miraban desde el pasillo, también llorando. Era una familia destrozada, apenas manteniendo las apariencias de normalidad cuando había dejado de existir cualquier vestigio de la vida que habían conocido antes del 14 de marzo de 2018. Los meses continuaron pasando con una monotonía cruel. 2019 se convirtió en 2020. La pandemia de COVID-19 trajo un nuevo nivel de caos y miedo al mundo. Las búsquedas en persona tuvieron que suspenderse. Patricia seguía publicando en línea, pero la atención pública ahora estaba completamente enfocada en la crisis sanitaria. Los casos de desaparecidos, que ya eran ignorados con demasiada frecuencia, ahora eran completamente invisibles. Durante el confinamiento, la casa de los Solís se sintió más vacía que nunca. La ausencia de Fernanda era palpable en cada rincón, en cada comida, en cada silencio. Daniela había comenzado terapia en línea, lo cual ayudaba un poco. Andrés pasaba la mayoría del tiempo en su cuarto, jugando videojuegos, tratando de escapar de una realidad que era demasiado dolorosa para enfrentar. Patricia y Roberto apenas se hablaban ya. El dolor compartido, en lugar de unirlos, los había distanciado. Cada uno procesaba la pérdida a su manera, en su propia burbuja de sufrimiento. Para 2021, 3 años después de la desaparición, la esperanza de encontrar a Fernanda viva era prácticamente inexistente, aunque nadie en la familia lo admitía en voz alta. Patricia había pasado por las 5 etapas del duelo múltiples veces, pero siempre regresaba a la negación. No podía aceptar que su hija se había ido para siempre sin saber qué le había pasado. Necesitaba respuestas, necesitaba cerrar ese capítulo, pero ¿cómo podía hacerlo sin un cuerpo, sin evidencia, sin nada? Carla Solís, la hermana mayor de Fernanda que vivía en Ciudad de México trabajando como ingeniera de sistemas, había sido el pilar silencioso de la familia durante estos años. Había ayudado económicamente, había visitado cada vez que podía, había hablado con abogados sobre opciones legales. Pero la distancia física y emocional le había permitido mantener cierta cordura que el resto de la familia había perdido. Carla tenía 26 años cuando Fernanda desapareció. Ahora tenía 29 y cargaba con una culpa constante por no haber estado más cerca de su hermana menor. Si hubiera estado en Puebla, si hubiera ido con ella ese día, tal vez, se repetía constantemente. La lógica le decía que no era su culpa, pero el corazón no entiende de lógica. Fue Carla quien, en agosto de 2021, decidió contratar a un investigador privado. Había ahorrado dinero durante meses para poder pagarle. El investigador, Martín Escobedo, era un ex detective de policía que ahora trabajaba de forma independiente en casos que las autoridades habían abandonado. Tenía una reputación de ser meticuloso y honesto, 2 cualidades que Carla valoraba enormemente. La primera reunión con Martín fue en su oficina en la colonia Roma de Ciudad de México. Carla le presentó todos los documentos que tenía: el reporte policial, los análisis de las cámaras de seguridad, los registros telefónicos, las transcripciones de las entrevistas.
Martín revisó todo en silencio durante casi 2 horas, mientras Carla esperaba nerviosa. Finalmente levantó la vista. «Hay algunos aspectos del caso que me llaman la atención», dijo. «¿Por qué las autoridades nunca investigaron más a fondo el punto ciego donde desapareció de las cámaras? ¿Por qué no se hizo un análisis más exhaustivo de las personas que trabajaban en esa área?» Carla sintió una mezcla de esperanza y rabia. «No lo sé. Mis padres preguntaron, pero siempre les dijeron que no había suficiente evidencia para seguir esas líneas de investigación». Martín asintió. «Voy a necesitar volver a revisar todo desde el principio. Y necesito que me des acceso a la familia. Voy a tener que hacer preguntas difíciles». Carla aceptó sin dudarlo. 2 semanas después, Martín viajó a Puebla. Se reunió con Patricia y Roberto en su casa. La entrevista duró 4 horas. Martín les hizo revivir ese día horrible con un nivel de detalle que no habían tenido que recordar en años. ¿Fernanda mencionó algo inusual en los días previos? ¿Alguien extraño la había contactado? ¿Algún cambio en su comportamiento? Patricia y Roberto respondieron pacientemente, aunque cada pregunta era como abrir una herida vieja que nunca había sanado. Martín también entrevistó a Daniela y Andrés, ahora de 19 y 15 años, respectivamente. Daniela le mostró todos los mensajes que había intercambiado con Fernanda en las semanas antes de su desaparición. Martín los leyó cuidadosamente. Eran conversaciones normales entre hermanas, planes para el fin de semana, quejas sobre el trabajo, comentarios sobre series de televisión. Nada alarmante. Nada que indicara que Fernanda estaba en peligro o planeando desaparecer. Lo siguiente fue revisar personalmente el lugar donde Fernanda fue vista por última vez. Martín pasó 2 días completos en los alrededores de Angelópolis. Midió distancias, tomó fotos, habló con comerciantes que habían estado trabajando ahí en marzo de 2018. Algunos ya no estaban, otros no recordaban nada específico. Pero un vendedor de periódicos, similar a don Arturo de la Paz, mencionó algo interesante. En esa época había una camioneta blanca que siempre estaba estacionada en ese callejón. Dijo señalando hacia el punto ciego entre las cámaras. No sé de quién era, pero la veía seguido. Martín anotó esto como potencialmente significativo. Solicitó los registros de vehículos reportados en esa área durante marzo de 2018. Pero la información era limitada e inconclusa. Sin embargo, ahora tenía una posible línea de investigación que las autoridades nunca habían seguido adecuadamente. ¿Y si alguien había estado vigilando ese lugar específicamente? ¿Y si el punto ciego de las cámaras no era coincidencia? Mientras Martín investigaba, la vida en Puebla continuaba su curso para los Solís. Patricia había regresado a trabajar en el mercado, principalmente porque la familia necesitaba el ingreso, pero su corazón no estaba en ello. Atendía a los clientes mecánicamente, pesaba los dulces, cobraba, daba el cambio, todo sin realmente estar presente. Sus compañeros de puesto la trataban con una mezcla de lástima y respeto. Todos conocían su historia. Roberto había desarrollado problemas de salud. La presión constante, el estrés, la falta de sueño durante años había cobrado su precio. Ahora tenía hipertensión y había sufrido un episodio de arritmia cardíaca que lo había llevado al hospital en julio de 2021. El doctor le dijo sin rodeos: «Señor Solís, su cuerpo está reflejando el estrés emocional que ha vivido. Necesita cuidarse o las consecuencias podrían ser graves». Pero ¿cómo podía cuidarse cuando su hija seguía desaparecida? Daniela había logrado graduarse de la preparatoria a pesar de todo. Ahora estudiaba psicología en la universidad, parcialmente porque quería entender el trauma que había vivido su familia, parcialmente porque quería ayudar a otros que pasaban por situaciones similares. Su plan era especializarse en apoyo a víctimas de violencia y desaparición.
Quería que algo bueno saliera de todo este horror. Andrés, el menor, había crecido demasiado rápido. A sus 15 años tenía la mirada de alguien que había visto demasiado dolor. Ya no jugaba con sus amigos como antes. Pasaba mucho tiempo solo, leyendo o simplemente pensando. Sus maestros lo describían como un estudiante callado pero aplicado. Lo que no sabían era que Andrés cargaba con la sensación de que de alguna manera debía proteger lo que quedaba de su familia. Sentía que si él también se desmoronaba, todo se derrumbaría completamente. En noviembre de 2021, Martín Escobedo convocó a una reunión con toda la familia Solís, incluyendo a Carla, que viajó desde Ciudad de México. He revisado el caso exhaustivamente, comenzó Martín, y tengo algunas conclusiones. Primero, no hay evidencia de que Fernanda haya planeado desaparecer voluntariamente. Todo en su vida indica que estaba haciendo planes a futuro, que tenía metas, que estaba feliz. Segundo, el lugar donde desapareció no fue aleatorio. Ese punto ciego de las cámaras es demasiado conveniente. Creo que quien tomó a Fernanda conocía la zona y había planeado el momento exacto. La familia escuchaba en silencio, procesando cada palabra. Martín continuó. He identificado varias camionetas blancas que fueron registradas en esa área durante ese periodo. 2 de ellas pertenecen a empresas de mantenimiento del centro comercial. Una tercera pertenecía a un particular, un hombre llamado Jorge Castañeda, quien tiene antecedentes por acoso. He tratado de localizarlo, pero se mudó de Puebla en junio de 2018, 3 meses después de la desaparición de Fernanda. Roberto se inclinó hacia adelante, sus manos temblaban. ¿Crees que él tuvo algo que ver? Martín levantó una mano en gesto de cautela. No lo sé, pero es una pista que debe investigarse. He contactado al detective Morales con esta información. Están tratando de localizar a Castañeda para interrogarlo. Las semanas siguientes fueron de ansiosa espera. Patricia apenas dormía, imaginando escenarios, rezando por respuestas, temiendo lo peor. Finalmente, en diciembre de 2021, el detective Morales llamó. Habían localizado a Jorge Castañeda en Querétaro. Lo habían interrogado durante 6 horas. Tenía una coartada para el día de la desaparición de Fernanda. Estaba en su trabajo, un supermercado donde trabajaba como gerente de piso. Sus registros de asistencia lo confirmaban. La camioneta blanca que él tenía en 2018 la había vendido en mayo de ese año. Y el nuevo dueño no tenía ninguna conexión con el caso. Era otro callejón sin salida. Patricia lloró de frustración cuando escuchó las noticias. ¿Nunca vamos a saber qué pasó?, le preguntó a Roberto esa noche. Roberto la abrazó, sintiendo su propia desesperación mezclada con la de ella. No lo sé, amor, no lo sé. Martín Escobedo no se rindió. Continuó investigando otros aspectos del caso. Revisó desapariciones similares en Puebla durante ese mismo periodo. Había un patrón perturbador. 5 mujeres jóvenes habían desaparecido en circunstancias similares en un radio de 10 kilómetros durante 2017 y 2018. Todas tenían entre 20 y 25 años. Todas desaparecieron en su camino al trabajo o la escuela. Ninguna había sido encontrada. Martín presentó esta información a las autoridades estatales, argumentando que podría tratarse de un perpetrador serial. Solicitó que se formara un equipo especial para revisar estos casos conjuntamente. La respuesta fue tibia. Los recursos eran limitados, le dijeron. Había miles de casos de desaparición en el estado. No podían dedicar recursos especiales a una teoría sin evidencia concreta. Para finales de 2021, 3 años y 9 meses después de la desaparición de Fernanda, la situación parecía más oscura que nunca. Todas las pistas habían llevado a nada. Todos los esfuerzos habían sido inútiles. La familia Solís estaba agotada emocional, física y económicamente.
Los ahorros se habían gastado en volantes, en el investigador privado, en viajes para seguir pistas. Patricia había perdido 15 kilos. Roberto parecía haber envejecido 20 años en menos de 4. Carla, desde Ciudad de México, mantenía conversaciones largas por teléfono con su madre. «Mamá, tienes que cuidarte. Fernanda no querría verte así», le decía. Patricia respondía siempre lo mismo. «¿Cómo puedo cuidarme cuando no sé dónde está mi hija? ¿Cómo puedo seguir viviendo normalmente?» No había respuesta satisfactoria a esas preguntas. El año 2022 comenzó con la familia apenas funcionando. Daniela había tomado un semestre sabático de la universidad. La carga emocional era demasiado pesada para mantener sus estudios. Andrés había comenzado terapia grupal con otros adolescentes que habían perdido familiares. Le ayudaba a saber que no era el único llevando ese tipo de dolor. En marzo de 2022, al cumplirse 4 años exactos de la desaparición, Patricia ya no organizó ninguna vigilia ni evento público. Simplemente no tenía la energía. En lugar de eso, la familia fue junta al cementerio donde estaban enterrados los abuelos de Fernanda. Llevaron flores, aunque no había tumba para Fernanda. Era un gesto simbólico, una forma de marcar la fecha sin tener un lugar real donde llorar. Roberto leyó una carta que había escrito para Fernanda. «Hija mía, han pasado 4 años desde que saliste por esa puerta. 4 años en los que tu madre y yo hemos buscado incansablemente. 4 años de preguntas sin respuestas. No sé dónde estás, no sé qué te pasó, pero quiero que sepas que nunca te hemos olvidado. Ni un solo día, y nunca dejaremos de buscarte». Su voz se quebró al final. Daniela y Andrés abrazaron a sus padres mientras todos lloraban juntos. Los meses siguientes transcurrieron en una rutina gris. Patricia trabajaba, regresaba a casa, cenaba en silencio. Veía las noticias buscando algún reportaje sobre desapariciones, revisaba la página de Facebook de Fernanda y se iba a dormir. Roberto hacía lo mismo, con la diferencia de que él pasaba las noches investigando en Internet hasta altas horas de la madrugada. Había desarrollado insomnio crónico. Cuando finalmente se dormía, tenía pesadillas recurrentes sobre Fernanda, gritando por ayuda mientras él no podía moverse. Daniela había regresado a la universidad en agosto de 2022, determinada a terminar su carrera. Pero llevaba a Fernanda con ella de una manera que sus compañeros de clase no podían entender. Cada vez que discutían casos en sus clases de psicología sobre trauma o pérdida, Daniela sentía que estaban hablando directamente de su vida. Era tanto catártico como doloroso. Andrés, ahora de 16 años, había encontrado un grupo de amigos que también habían experimentado pérdidas traumáticas. No era un club formal, solo un grupo de adolescentes que se entendían entre sí de una manera que otros no podían. Se reunían los viernes en un parque cerca de la escuela, hablaban, compartían, a veces solo se sentaban en silencio juntos. Esa comunidad pequeña se había convertido en el salvavidas de Andrés. Mientras tanto, Carla mantenía contacto regular con Martín Escobedo. El investigador había continuado trabajando en el caso esporádicamente, sin cobrar ya por sus servicios. Se había obsesionado con encontrar respuestas, parcialmente por profesionalismo, parcialmente porque la historia de Fernanda lo había tocado profundamente. «He visto muchos casos de desaparición», le confesó a Carla en una llamada, «pero hay algo en este que no me deja dormir tranquilo. La forma en que desapareció, el timing exacto, el lugar específico. Todo parece demasiado calculado». En octubre de 2022, 4 años y 7 meses después de la desaparición, algo inesperado sucedió. Carla estaba en su departamento en Ciudad de México cuando recibió un mensaje privado en la página de Facebook de Fernanda. El mensaje era breve y críptico. «Tengo información sobre tu hermana.
No puedo hablar públicamente, contáctame. Incluía un número de teléfono. El corazón de Carla comenzó a latir con fuerza. ¿Era real? ¿Era una broma cruel? ¿Una estafa? Había recibido mensajes de videntes y charlatanes antes, todos prometiendo información a cambio de dinero. Pero algo en este mensaje se sentía diferente. No pedía dinero, no hacía afirmaciones grandiosas, solo ofrecía información. Carla llamó inmediatamente a Martín Escobedo. «Recibí un mensaje extraño», le dijo, leyéndole el contenido. Martín guardó silencio por un momento. «No respondas todavía. Déjame rastrear ese número primero». Usando sus contactos en la industria de telecomunicaciones, Martín pudo determinar que el número estaba registrado en Puebla y había sido activado apenas 2 semanas atrás. Era un número prepago, lo cual era sospechoso pero no necesariamente alarmante. «Voy a estar contigo cuando hagas la llamada», decidió Martín. «Ven a Puebla este fin de semana. Lo haremos desde mi oficina y grabaré la conversación». Carla aceptó. Le dijo a sus padres que iba a visitarlos ese fin de semana, pero no mencionó el mensaje. No quería darles falsas esperanzas. El sábado por la mañana, Carla estaba en la oficina de Martín en Puebla. Habían configurado el teléfono para grabar la llamada. Con manos temblorosas, Carla marcó el número. Sonó 3 veces antes de que alguien contestara. Era una voz de mujer, joven, nerviosa. «¿Eres la hermana de Fernanda?», preguntó sin saludar. «Sí, soy Carla. ¿Quién eres tú?», respondió Carla tratando de mantener la voz firme. Hubo una pausa larga. Carla podía escuchar la respiración agitada de la mujer del otro lado. Finalmente habló. «Me llamo Sofía. No puedo decirte mi apellido. Trabajaba en Angelópolis en 2018. Vi algo ese día, el día que tu hermana desapareció. Pero tuve miedo de hablar. Todavía tengo miedo». Carla sintió que se le erizaba la piel. Martín le hizo señas de que siguiera hablando. «Sofía, lo que sea que viste, necesito saberlo. Mi familia ha estado buscando a mi hermana durante casi 5 años. Por favor». Otra pausa. Luego, «Vi a un hombre hablando con una chica que coincide con la descripción de tu hermana. Fue cerca del estacionamiento, en el área donde no hay cámaras. Él estaba siendo insistente, ella se veía incómoda. Cuando pasé al lado de ellos, escuché que él decía algo sobre darle un aventón. Ella dijo que no, que estaba bien, pero él seguía insistiendo». «¿Qué pasó después?», preguntó Carla, su corazón latiendo tan fuerte que apenas podía escucharse a sí misma pensar. «No lo sé. Seguí caminando porque llegaba tarde a mi trabajo. Pero cuando salí del centro comercial 6 horas después, vi la misma camioneta del hombre todavía estacionada en el mismo lugar. Me pareció raro. Y después, cuando empezaron a circular los volantes de Fernanda, me di cuenta de que la chica que había visto con ese hombre era ella». Martín le pasó una nota a Carla con preguntas escritas. «¿Por qué no hablaste antes?». Carla la leyó en voz alta. Sofía suspiró audiblemente. «Porque el hombre trabaja para alguien importante, tiene conexiones. Cuando empecé a investigar por mi cuenta, me di cuenta de quién era, y tuve miedo, pero mi conciencia no me deja dormir. Fernanda podría ser mi hermana, mi prima, mi amiga. Alguien tiene que saber la verdad». «¿Puedes decirnos quién es?», preguntó Carla con urgencia. «¿Puedes darnos un nombre?». «No por teléfono», respondió Sofía rápidamente. «Y no puedo testificar oficialmente. Perdería mi trabajo, tal vez algo peor. Pero voy a enviarte fotos que tomé ese día sin darme cuenta. Estaba documentando algo para mi trabajo y él apareció en el fondo de algunas fotos. Revísalas. Investíguenlo, pero por favor, no digan cómo obtuvieron esta información». La llamada terminó abruptamente. Carla miró a Martín con los ojos muy abiertos. «¿Crees que sea real?». Martín se frotó la barbilla pensativamente. «No lo sé, pero vamos a esperar esas fotos».
20 minutos después, llegó un mensaje al teléfono de Carla. Era de un número diferente, también prepago. Contenía 5 fotos, todas tomadas el 14 de marzo de 2018, según los metadatos. Las primeras 3 eran de vitrinas de tiendas, probablemente Sofía documentando exhibiciones o productos. Pero en el fondo de 2 de ellas, borrosa pero reconocible, estaba Fernanda con su chamarra azul marino y su bolsa café. Y junto a ella, hablando muy cerca, había un hombre de aproximadamente 40 años, complexión media, cabello oscuro, vestido de manera casual. Martín amplió las imágenes en su computadora, usando software especializado para mejorar la calidad. «Necesitamos identificar a este hombre», dijo. «Y necesitamos hacerlo sin alertar a nadie hasta que sepamos exactamente con quién estamos tratando». Carla envió las fotos a un servicio de reconocimiento facial que Martín le recomendó. Mientras esperaban resultados, debatieron qué hacer. «¿Le decimos a la policía?», preguntó Carla. Martín negó con la cabeza. «Todavía no. Sofía mencionó que este hombre tiene conexiones. Si hay corrupción involucrada, alertar a las autoridades equivocadas podría arruinar cualquier oportunidad de justicia. Primero, identifiquemos al sujeto. Después, decidiremos los pasos a seguir». El resto del fin de semana, Carla se quedó en Puebla con sus padres, sin mencionar nada sobre la llamada o las fotos. Era agónico mantener el secreto, pero Martín había insistido. «No queremos dar esperanzas hasta que tengamos algo concreto», le había dicho. Así que Carla pasó los días con Patricia y Roberto, fingiendo normalidad mientras su mente no dejaba de pensar en esas imágenes, en ese hombre desconocido que podría tener las respuestas que habían estado buscando durante casi 5 años. El lunes por la mañana, Carla regresó a Ciudad de México. Martín le llamó esa tarde. «Tenemos una identificación preliminar», dijo. Su voz sonaba tensa. «El hombre en las fotos se llama Gustavo Rentería. Tiene 38 años. Es chofer y asistente personal de un empresario local. No tiene antecedentes penales, pero hay algo interesante. En 2015 fue mencionado en una investigación sobre una red de trata, pero nunca fue formalmente acusado por falta de evidencia». Carla sintió náuseas. «¿Trata de personas?», Martín confirmó. «La investigación se cerró por presión política, según lo que pude averiguar. El empresario para quien Rentería trabajaba, y todavía trabaja, es Ricardo Villalobos, dueño de varios centros comerciales y desarrollos inmobiliarios en Puebla, hombre muy conectado políticamente». «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Carla, sintiendo una mezcla de esperanza y terror. «Necesitamos más evidencia antes de acusar a alguien tan poderoso», respondió Martín. «Voy a investigar más sobre Rentería y Villalobos. Mientras tanto, necesito que me ayudes con algo. ¿Fernanda mencionó alguna vez haber sido abordada por extraños? ¿Ofertas de trabajo inusuales? Alguien siguiéndola». Carla prometió hablar con sus padres y con Daniela para recopilar cualquier información que pudiera ser relevante. Esa noche tuvo una conversación difícil con Patricia. Sin revelar los detalles específicos, le preguntó si Fernanda había mencionado algo extraño en los meses antes de su desaparición. Patricia pensó cuidadosamente. «Hubo una vez, creo que en enero o febrero de 2018, que Fernanda mencionó que un hombre en el centro comercial le había ofrecido un trabajo como modelo para publicidad. Ella le dijo que no estaba interesada. No le dio mucha importancia y yo tampoco. ¿Por qué preguntas?». Carla sintió un escalofrío. «Solo estoy revisando todo nuevamente, mamá, tratando de ver si pasamos algo por alto». No quería mentirle a su madre, pero tampoco podía darle falsas esperanzas basadas en información que aún no era concluyente. Los siguientes días fueron de intensa investigación.
Martín descubrió que Gustavo Rentería había sido empleado de Ricardo Villalobos por más de 10 años. También encontró que Villalobos había sido investigado en múltiples ocasiones por vínculos con actividades ilícitas, pero siempre había salido limpio. Tenía abogados caros y conexiones en los niveles más altos del gobierno estatal. Martín también rastreó los movimientos de Rentería durante marzo de 2018. Aquí encontró algo crucial. El vehículo registrado a nombre de Rentería era una camioneta blanca, la misma descripción que el vendedor de periódicos había mencionado meses atrás. Los registros mostraban que Rentería había vendido esa camioneta en julio de 2018, 4 meses después de la desaparición de Fernanda. «Esto es demasiada coincidencia», le dijo Martín a Carla durante una llamada. «Tenemos que ir a las autoridades federales, no las estatales. Este tipo de caso requiere investigación a nivel federal, especialmente si hay corrupción local involucrada». Pero antes de que pudieran dar ese paso, algo inesperado ocurrió. El 3 de noviembre de 2022, Sofía, la mujer que había proporcionado las fotos, llamó nuevamente a Carla. Esta vez sonaba aterrada. «Alguien sabe que hablé contigo», dijo entre sollozos. «No sé cómo, pero lo saben. Un hombre vino a mi trabajo hoy y me advirtió que dejara de meter la nariz donde no me llaman. Tengo miedo. Tengo mucho miedo». Carla trató de calmarla. «Sofía, necesitas ir a la policía, necesitas protección». Pero Sofía respondió desesperada. «No entiendes, la policía trabaja para ellos. No puedo confiar en nadie. Solo llamé para advertirte. Ten cuidado. Si supieron de mí, pueden saber que estás investigando también». La llamada terminó. Carla inmediatamente llamó a Martín y le contó sobre la conversación. Martín maldijo en voz baja. «Esto confirma que estamos tocando nervios sensibles. Tenemos que actuar rápido pero con cuidado. Voy a contactar a un fiscal federal que conozco, alguien en quien puedo confiar». Esa misma noche, Martín se reunió discretamente con el fiscal federal Gerardo Campos en un café en Ciudad de México. Le presentó toda la información. Las fotos, la identificación de Rentería, los vínculos con Villalobos, las coincidencias con la camioneta blanca, el testimonio de Sofía. Campos escuchó atentamente, tomando notas. «Esto es grave», dijo finalmente. «Si lo que dices es cierto, estamos hablando de una red criminal protegida por corrupción. Necesito tiempo para armar un caso sólido. Y necesito que tú y la familia Solís sean extremadamente cautelosos. Si estas personas son tan peligrosas como sugiere la evidencia, no van a dudar en protegerse». Las semanas siguientes fueron las más tensas que Carla había vivido. Había contratado seguridad privada para vigilar la casa de sus padres en Puebla sin decirles por qué. Les había dicho que era una medida precautoria por todos los casos de inseguridad en la ciudad. Patricia y Roberto no cuestionaron mucho, agradecidos por cualquier sensación de protección en un mundo que les había quitado tanto. El fiscal Campos trabajaba en paralelo, recopilando evidencia adicional. Obtuvo órdenes judiciales para revisar los registros financieros de Rentería y Villalobos. Encontró transferencias sospechosas, propiedades compradas a nombre de prestanombres, movimientos de dinero que no coincidían con los ingresos declarados.